La tímida camarera saludó a la madre sorda del multimillonario. Pero lo que dijo en lengua de señas dejó a todos conmocionados. Suscríbete ahora o esta podría ser nuestra última reunión. Sigue, comenta y comparte para mantenernos conectados. No te lo pierdas, vamos allá. La lámpara de araña de cristal proyectaba sombras danzantes sobre los suelos de mármol de Leonard. Mientras Ana Martínez ajustaba por tercera vez esa noche su uniforme negro, le temblaban ligeramente las manos, no por los nervios de servir a la élite de Manhattan, sino por el peso familiar de ocultar quién era realmente. A los 24 años, había perfeccionado el arte de la invisibilidad, moviéndose por el restaurante como un fantasma con una sonrisa. «La mesa 12 necesita que les rellenes el vino», gritó Sara, la jefa de camareras, apenas levantando la vista de su libreta de pedidos. «Y procura no derramar nada sobre el señor Blackwood esta noche. Ya se ha quejado 2 veces de la temperatura aquí dentro». Ana asintió tomando la botella de Chateau Margaux, que costaba más de lo que ganaba en un mes. Marcus Blackwood. Hasta su nombre sonaba a dinero. Dinero viejo, dinero nuevo. El tipo de dinero que hacía que la gente bajara la cabeza y apartara la mirada. Llevaba sirviendo su mesa 3 meses, y él nunca la había mirado como algo más que un mueble. El comedor zumbaba con las conversaciones tranquilas de personas que nunca se preocupaban por el alquiler, por las facturas médicas, por si les sobraría para la compra después de pagar el material escolar de sus hijos. Ana conocía bien ese mundo. Había vivido en él una vez, en lo que parecía otra vida. «Disculpe, señorita». La voz era aguda, autoritaria, con un leve tinte de impaciencia que hizo que la columna de Ana se enderezara automáticamente. Se volvió y encontró a Marcus Blackwood más cerca de lo que esperaba, sus ojos gris acero, fijos en ella con una intensidad que le hizo revolotear el estómago de forma inapropiada. Era alto. Tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para sostener su mirada con un cabello oscuro, que parecía peinado por alguien que cobraba más por hora de lo que Ana ganaba en una semana. Su traje estaba impecable, probablemente italiano, sin duda caro. «Su vino, señor», dijo Ana en voz baja, levantando ligeramente la botella. «No es para mí». Marcus señaló a la elegante mujer sentada en la mesa detrás de él. «Mi madre. Lleva 10 minutos intentando llamar tu atención». La mirada de Ana se desplazó hacia la mujer y el corazón se le encogió. La señora Blackwood tendría probablemente poco más de 60 años, con el cabello plateado recogido en un moño clásico y unos ojos amables que parecía que guardaban un universo de historias. Estaba haciendo gestos sutiles con las manos, el rostro iluminado por una sonrisa esperanzada. Sin pensar, Ana dejó la botella de vino en la mesa más cercana y se acercó a la señora Blackwood. «Buenas noches», señaló con las manos, moviéndose con gracia entrenada. «¿En qué puedo ayudarla?» El rostro de la mujer se transformó de alegría, sus manos danzando mientras respondía. «Oh, qué maravilla. Esperaba felicitar al chef por el salmón. Me recuerda a un plato que comí en París hace años. Me aseguraré de que reciba sus amables palabras», respondió Ana en señas, sonriendo de verdad por primera vez en toda la noche. «¿Quiere que le pregunte por la preparación?» «Creo que usa una mezcla especial de hierbas». Detrás de ella percibía vagamente que todo el restaurante se había quedado más silencioso, pero estaba concentrada en la respuesta animada de la señora Blackwood sobre sus viajes por Francia, y lo pocas personas que se tomaban el tiempo de comunicarse realmente con ella. «Eres muy amable», señaló la mujer mayor. «La mayoría de la gente solo sonríe y asiente cuando se dan cuenta de que soy sorda. Señalas de forma preciosa. ¿Dónde aprendiste?» «Estudié lingüística en la universidad», respondió Ana automáticamente, y luego se quedó helada al darse cuenta de lo que acababa de revelar. «Lingüística», la voz de Marcus cortó el momento como una cuchilla. La estaba mirando con una expresión que ella no acababa de descifrar. ¿En qué universidad? Ana sintió el pánico familiar subirle por el pecho. Había sido tan cuidadosa durante tanto tiempo, y ahora un momento de conexión humana genuina había resquebrajado su fachada cuidadosamente construida. «F»,
Fueron solo unas cuantas clases, señor. Nada importante. Nada importante. Marcus se acercó bajando la voz a un tono que de algún modo parecía más peligroso que cuando había sido exigente. Hablas lengua de señas con fluidez. Mencionaste lingüística y apuesto a que no es el único idioma que conoces. ¿Qué más estás ocultando? La pregunta quedó suspendida entre ellos como un desafío. Ana podía sentir las miradas de otros comensales sobre ellos. Podía percibir a Sara rondando nerviosa cerca, probablemente calculando en cuánto lío estaba a punto de meterse Ana. «Debería volver al trabajo», dijo Ana en voz baja, estirando la mano hacia la botella de vino. «Espera, Marcus». Le sujetó la muñeca, no con brusquedad, pero sí con firmeza suficiente para detener su movimiento. El contacto envió una sacudida inesperada por su cuerpo, y vio un destello en los ojos de él, que sugería que él también lo había sentido. «Lo siento, fui innecesariamente duro». Ana bajó la mirada hacia su mano en su muñeca, notando el reloj caro, las uñas cuidadas, la ausencia total de callos o cicatrices que delataban una vida de trabajo físico. Cuando volvió a mirar hacia arriba, la expresión de él se había transformado en algo casi vulnerable. «Su madre es encantadora», dijo suavemente. «Me hablaba de su viaje a París. ¿Le agradas?» Marcus soltó su muñeca, pero no retrocedió. «No le agradan muchas personas. Tal vez porque la mayoría no se toma el tiempo de escuchar de verdad». Las palabras se escaparon antes de que Ana pudiera detenerlas con más filo del que había pretendido. Las cejas de Marcus se alzaron levemente, y por un instante, ella creyó ver el atisbo de una sonrisa. «¿Y crees que yo no escucho? Creo que estás acostumbrado a que la gente te diga lo que quieres oír». Esta vez su sonrisa fue verdaderamente real, transformando por completo su rostro. «Sabes, probablemente tienes razón, pero no respondiste a mi pregunta sobre las universidades». Ana se sintió atrapada entre la verdad que podía destruir la nueva vida que había construido con tanto cuidado, y la creciente curiosidad en los ojos de Marcus. La señora Blackwood observaba su intercambio con evidente interés, su sonrisa cómplice, sugiriendo que comprendía más de lo que ambos imaginaban. «Columbia», dijo finalmente Ana la palabra sintiéndose como una confesión. «Estudié en Columbia». La expresión de Marcus pasó por varias emociones: sorpresa, confusión, y algo que podía ser respeto. «Columbia tiene un excelente programa de lingüística. ¿Qué te hizo decidir cambiar de carrera?». La inocente pregunta golpeó a Ana como un impacto físico. ¿Cómo podía explicar que no había decidido nada, que su carrera, su vida, su futuro entero, le habían sido robados por la persona en quien más confiaba? Que trabajaba como camarera no por elección, sino porque era el único empleo que podía conseguir después de que su reputación fuese destruida sistemáticamente. «A veces la vida no sigue el plan previsto», dijo en su lugar, orgullosa de que su voz se mantuviera firme. No, dijo Marcus en voz baja, sus ojos grises, estudiándola con una intensidad incómoda. «Supongo que no». La señora Blackwood hizo un gesto a Ana, rompiendo la tensión que se había acumulado entre ellos. «Ustedes dos deberían hablar más», señaló con una sonrisa traviesa. «Mi hijo trabaja demasiado y no conoce a suficiente gente interesante». «¿Qué dijo?», preguntó Marcus con un tono casi suspicaz. Ana sintió el calor subirle por el cuello. Dijo: «Trabajas mucho». Eso no fue todo lo que dijo. También mencionó que deberías comer más verduras. Marcus soltó una carcajada, un sonido genuinamente sorprendido, que hizo que varios comensales se volvieran a mirar. «Mi madre no señaló nada sobre verduras». «¿Cómo lo sabrías? No hablas lengua de señas». «No, pero conozco el sentido del humor de mi madre, y juzgando por lo sonrojada que estás, dijo algo diseñado para avergonzarnos a uno o a los dos». Ana abrió la boca para negarlo, pero se dio cuenta de que no tenía sentido. Marcus era claramente más perspicaz de lo que ella le había atribuido. «Cree que deberías conocer a más gente interesante». Así Marcus miró a su madre, que hacía un gran esfuerzo por parecer inocente. «¿Y tú qué opinas? ¿Estoy conociendo a gente interesante?». La pregunta le pareció cargada de significados que Ana no estaba segura de querer desentrañar.
Tan cerca de él podía oler su colonia cara y sutil, que probablemente costaba más que su renta mensual. Podía ver las finas arrugas alrededor de sus ojos, que sugerían que sonreía más de lo que su reputación indicaba, y la forma en que la chaqueta de su traje se tensaba sobre sus hombros. «Creo», dijo Ana con cautela, «que estás acostumbrado a conocer personas que quieren algo de ti, y yo no quiero nada de ti». La pregunta se hizo a la ligera, pero Ana percibió el trasfondo vulnerable. ¿Cuántas personas lo habrían decepcionado? ¿Cuántas relaciones se habrían construido sobre su cuenta bancaria y no sobre una conexión genuina? «Quiero que me dejes hacer mi trabajo antes de que Sara decida que soy más problema que utilidad». Marcus miró hacia el puesto de la anfitriona donde Sara observaba su interacción con ansiedad apenas disimulada. «¿Cierto?» «Por supuesto». Retrocedió, pero sus ojos permanecieron fijos en el rostro de Ana. «Pero esta conversación no ha terminado. Señor, ¿tengo trabajo que hacer?» «Tengo preguntas, Ana Martínez». El hecho de que supiera su nombre completo no debería haberla sorprendido. Probablemente conocía los nombres de todos los que trabajaban en los lugares que frecuentaba. Y algo me dice que tienes respuestas que podrían sorprenderme. Ana sintió que el mundo cuidadosamente construido a su alrededor comenzaba a girar sobre su eje. Durante 3 meses había sido solo otra trabajadora invisible segura en su anonimato. Ahora Marcus Blackwood la miraba como si fuera un enigma que pensaba resolver, y eso era lo último que ella podía permitirse. «De verdad debería volver al trabajo», repitió, pero esta vez sonó más como una súplica. «Por supuesto». Marcus se apartó con un gesto casi cortés. «Pero Ana, te veré la próxima semana». No era una pregunta ni una petición. Era una promesa que hizo que el pulso de Ana se acelerara a partes iguales de anticipación y terror. Mientras se alejaba podía sentir sus ojos siguiéndola por todo el restaurante. La señora Blackwood la atrapó con la mirada al pasar, señalándole rápidamente. «Le gustas». Eso hizo que Ana tropezara ligeramente con sus propios pies. El resto de la noche transcurrió en un borrón de copas de vino y servicio de comida, pero Ana estaba hiperconsciente de la mesa 12. Cada vez que miraba en su dirección, Marcus parecía estar observándola con una expresión pensativa. Cuando finalmente se marcharon, él se detuvo en su estación. «Que tengas una buena noche, Ana», dijo en voz baja, y luego se inclinó un poco más. «Y la próxima vez quizá puedas contarme sobre París. Tengo la sensación de que tu historia de estudios allí es más interesante de lo que dejas ver». La sangre de Ana se heló. Ella nunca había mencionado París como lo había hecho la señora Blackwood. Pero de alguna manera, Marcus había conectado piezas que Ana había estado desesperada por mantener separadas. Al verlo guiar a su madre hacia la salida, Ana comprendió que su anonimato cuidadosamente mantenido se había hecho añicos por completo. Marcus Blackwood ya no solo sentía curiosidad por ella, estaba investigando. Las manos de Ana temblaban mientras contaba sus propinas al final de la noche. Las palabras de despedida de Marcus resonaban en su mente como una campana de advertencia. París. ¿Cómo había sabido lo de París? Ella había sido tan cuidadosa en enterrar esa parte de su vida, en convertirse en alguien completamente distinto de la mujer que una vez había negociado acuerdos millonarios en salas de juntas con vistas al Sena. «¿Estás bien, chica?» Sara apareció a su lado, la preocupación marcando sus rasgos curtidos. «Pareces como si hubieras visto un fantasma». «Estoy bien», mintió Ana metiendo los billetes arrugados en su bolso. «Solo cansada. Ese tal Blackwood realmente te dejó nerviosa». ¿Qué fue todo ese agitar de manos? Ana forzó una sonrisa. Su madre es sorda. Solo le transmitía sus cumplidos al chef. ¿Desde cuándo sabes lengua de señas? La pregunta sonó casual, pero Ana percibió la curiosidad subyacente. Había trabajado tan duro para mezclarse para ser irrelevante. Una sola conversación con Marcus había deshecho meses de cuidadosa invisibilidad. «Aprendí algunas cosas en la universidad», dijo Ana, esperando que su voz sonara más relajada de lo que realmente estaba. «Nada especial». La expresión de Sara sugería que no estaba del todo convencida, pero lo dejó pasar.
Bueno, sea lo que sea que hiciste, causaste impresión. Dejó una propina de $200. El estómago de Ana se desplomó. ¿Qué $200 por una cena de media hora? Los ojos de Sara brillaban con una mezcla de envidia y sospecha. Los tipos ricos no dejan propinas así a menos que planeen volver por algo más que el salmón. La insinuación en el tono de Sara hizo que la piel de Ana se erizara. No es eso, cariño. Llevo 20 años trabajando en restaurantes. Siempre es eso con hombres como él. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Los tipos con ese tipo de dinero no juegan con las mismas reglas que el resto de nosotros. Ana asintió, pero la advertencia de Sara se sintió como cerrar la puerta del establo después de que los caballos ya habían escapado. Marcus Blackwood no estaba interesado en ella de la manera en que Sara pensaba. Estaba interesado en sus secretos, y eso era infinitamente más peligroso. El viaje en metro hasta su estudio en Queens se sintió más largo de lo habitual. Cada sombra parecía esconder amenazas potenciales. Ana había pasado los últimos 2 años mirando por encima del hombro, esperando a que David Chen terminara lo que había empezado. Su ex prometido había sido metódico en la destrucción de su vida. Primero su reputación, luego su carrera, y finalmente sus finanzas. Lo único que la había salvado de la ruina total fue su capacidad para desaparecer. Pero si Marcus empezaba a indagar en su pasado, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que David se diera cuenta de que ella no estaba tan destruida como él había creído? ¿Cuánto tiempo antes de que decidiera terminar el trabajo? El teléfono de Ana vibró mientras subía los 3 pisos hasta su apartamento. Número desconocido. Espero que no te importe. Obtuve tu número del Departamento de Recursos Humanos del restaurante. Soy Marcus Blackwood. Quería agradecerte por ser tan amable con mi madre esta noche. No ha dejado de hablar de ti. Ana se quedó mirando el mensaje con el corazón golpeándole contra las costillas. Departamento de Recursos Humanos. Por supuesto, hombres como Marcus no pedían permiso. Simplemente tomaban lo que querían. La violación casual de su privacidad debería haberla enfurecido, pero en cambio la llenó de un terror profundo hasta los huesos. Empezó a escribir una respuesta educada, luego la borró. Empezó de nuevo, la borró otra vez. Finalmente apagó el teléfono sin responder en absoluto. Su apartamento era exactamente lo que se esperaba de una camarera en Queens. Pequeño, escaso, amueblado con objetos desechados y gangas de liquidación. Pero escondida debajo de su colchón, había una caja fuerte que contenía sus verdaderos tesoros, un MBA de Columbia, una licencia de contadora pública CPA, y documentos que probaban la propiedad de las patentes que David había robado junto con todo lo demás. Ana sacó su computadora portátil, una reliquia de su vida anterior que había logrado ocultar a los acreedores. Sus dedos vacilaron sobre el teclado antes de escribir los términos de búsqueda que había evitado durante 2 años David Chen y Pinnacle Financial. Los resultados hicieron que el estómago se le revolviera. La compañía de David había crecido exponencialmente desde su exilio, construida sobre la base de su trabajo robado. Pero fueron las noticias recientes las que hicieron que su sangre se enfriara. Pinnacle Financial anuncia fusión con Blackwood Industries. Marcus Blackwood, David Chen socios. Las manos de Ana volaron a su boca ahogando el grito que quería escapar. No podía ser una coincidencia. David era muchas cosas: cruel, calculador, completamente sin conciencia. Pero no era descuidado. Si estaba asociándose con Marcus, era por una razón. ¿Acaso había descubierto dónde estaba ella? El repentino interés de Marcus en ella formaba parte de algún plan elaborado para terminar lo que David había comenzado. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Marcus: sé que probablemente estás cansada, pero no puedo dejar de pensar en nuestra conversación. ¿Cenarías conmigo mañana en algún lugar donde podamos hablar de verdad? M. Ana se quedó mirando el mensaje hasta que las palabras se borraron entre sí. Cada instinto le gritaba que corriera, que desapareciera de nuevo, antes de que la red que David estaba tejiendo pudiera atraparla. Pero huir requería dinero que no tenía, y estaba cansada de tener miedo. Más que eso, estaba cansada de ser invisible. Contra toda lógica, Ana escribió:
Trabajo mañana por la noche, pero estoy libre para almorzar. La respuesta llegó de inmediato. Perfecto. Te recogeré al mediodía. ¿Viste algo cómodo? Presiento que vamos a hablar mucho. Ana dejó el teléfono a un lado y se enterró el rostro en las manos. Estaba a punto de cometer el mayor error de su vida, o finalmente dar el primer paso para recuperarla. De cualquier manera, ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente llegó un mensaje de texto que la hizo cuestionar su cordura una vez más. Cambio de planes. Encuéntrame en el campus de la Universidad de Columbia. En las escaleras de la biblioteca Lowe. Quiero ver dónde estudiaste. La sangre de Ana se heló. Columbia. Ya estaba investigando su pasado. Ya estaba conectando puntos que ella había intentado desesperadamente borrar. La mención casual de su alma mater se sintió como una trampa cerrándose a su alrededor. Pero ¿qué opción tenía Weir? Solo confirmaría sus sospechas, y estaba cansada de vivir como un fantasma. Ana se vistió con cuidado con el único atuendo que había rescatado de su vida anterior, un simple vestido negro que había costado más de lo que ahora ganaba en 2 meses. Se sentía extraño contra su piel, como usar un disfraz de una obra que había olvidado cómo interpretar. El campus estaba lleno de la energía de estudiantes, que corrían entre clases, sus rostros iluminados con el tipo de optimismo que Ana recordaba haber sentido alguna vez. Encontró a Marcus exactamente donde había dicho que estaría, sentado en las escaleras de la biblioteca con 2 vasos de café y una expresión de curiosidad apenas contenida. Se veía diferente a la luz del día, más joven, de algún modo menos intimidante. Su cabello oscuro atrapaba la luz otoñal y había cambiado su traje caro por unos vaqueros oscuros y un suéter de cachemira que probablemente costaba más que la renta mensual de Ana, pero que lucía casual sin esfuerzo. «Me encontraste», dijo él, poniéndose de pie para ofrecerle uno de los vasos. «No estaba seguro de que vinieras». «Casi no lo hago», admitió Ana, aceptando el café con gratitud. Era del lugar caro cerca del campus, se dio cuenta, no del típico brebaje de cafetería al que se había acostumbrado. «Pero viniste». «¿Por qué?». La pregunta fue hecha con ligereza, pero Ana percibió la intensidad subyacente. Todo en Marcus sugería a un hombre acostumbrado a obtener respuestas, a resolver enigmas. Ella era simplemente su último misterio por descifrar. «Porque estoy cansada de huir de mi pasado», dijo, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad. La expresión de Marcus cambió, volviéndose casi tierna. «¿Huyes de algo en específico o simplemente huyes en general?». «¿Qué te hace pensar que estoy huyendo, Ana?». «Tienes 24 años, una educación en Columbia y trabajas como camarera en Manhattan. Hablas varios idiomas. Entiendes de vinos finos. Y ayer corregiste mi pronunciación de una palabra francesa en voz baja. O estás huyendo de algo, o estás investigando un personaje muy elaborado para una novela». Ana casi se atragantó con el café. «¿Escuchaste eso?». «Escucho todo. Riesgo ocupacional de estar en los negocios. Aprendes a notar detalles que otros pasan por alto». Marcus se recostó de nuevo en los escalones, haciéndole un gesto para que se sentara junto a él. «Entonces, ¿cuál es la historia? ¿Una mala ruptura, un escándalo familiar, deudas estudiantiles del tamaño de la deuda nacional de un país pequeño?». Su tono era ligero, casi en broma, pero Ana pudo ver la aguda inteligencia detrás de sus ojos grises. Le estaba dando la oportunidad de contarle una versión de la verdad, de controlar la narrativa antes de que él mismo la descubriera. «Todo lo anterior», dijo finalmente Ana, sentándose a su lado con una distancia cuidadosa entre ambos, además de una planificación financiera creativa por parte de alguien en quien confiaba. «Alguien te robó». No era una pregunta, y la manera tan objetiva en que lo dijo hizo que algo apretado en el pecho de Ana se aflojara ligeramente. No había juicio, no había lástima, solo el reconocimiento de un hecho. «Alguien me robó todo», corrigió Ana. «Mi trabajo, mi reputación, mi futuro. No estoy huyendo solo de deudas, Marcus. Estoy huyendo de la persona que destruyó toda mi vida y convenció a todos de que me lo merecía». Marcus guardó silencio por un largo momento, sus dedos envueltos alrededor de la taza de café.
David Chen dijo finalmente. La taza de Ana se deslizó de sus dedos entumecidos, el café salpicando sobre los escalones de piedra. ¿Cómo lo sabes? Porque conozco muy bien a David Chen, dijo Marcus en voz baja. Y si él fue quien te hizo esto, entonces tenemos un problema. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Ana agarró el brazo de Marcus sin pensarlo, sus uñas hundiéndose en el cachemir caro. ¿Lo conoces? ¿Cómo lo conoces, Marcus? Bajó la vista hacia su mano en su brazo. Luego volvió a mirarla a la cara. Ana, David Chen es mi socio de negocios. Estamos a punto de cerrar el trato más grande de nuestras carreras. Las palabras golpearon a Ana como golpes físicos. Por supuesto que David encontraría una manera de volver a meterse en su vida justo cuando empezaba a sentirse a salvo. Por supuesto que usaría a alguien como Marcus, alguien en quien ella realmente empezaba a confiar como su arma. Esto es una trampa, susurró Ana soltando el brazo de Marcus y comenzando a levantarse. Todo esto, el restaurante, tu madre, el interés en mis antecedentes. Él te envió. No. Marcus le sujetó la muñeca. Su agarre era firme pero no doloroso. Ana, te juro que David no tiene idea de que estoy aquí. No sé qué te hizo, pero esto somos tú y yo hablando. Esto no tiene nada que ver con él. No te creo. Entonces déjame demostrártelo. Marcus sacó su teléfono desplazándose por sus contactos. Voy a llamarlo ahora mismo. Voy a decirle que conocí a alguien que estudió en Columbia, alguien que lo conoce. Observa su reacción. Ana quiso correr, pero algo en la expresión de Marcus la mantuvo congelada. Él presionó el botón de llamada y puso el teléfono en altavoz. Marcus. La voz de David llenó el espacio entre ellos tan suave y encantadora como Ana recordaba. Perfecto. Justo estaba revisando los documentos de la fusión. Todo parece. David, una pregunta rápida. Conocí ayer a alguien que dice conocerte de la escuela de negocios. Ana Martínez, con formación en lingüística, trabajó en finanzas un tiempo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana podía sentir prácticamente el shock de David irradiando a través de la conexión. ¿Ana Martínez? La mentira salió con tanta facilidad, con tanta suavidad, que Ana sintió náuseas. Ese nombre no me suena. Debería 2 años de su vida, 2 años de amor y confianza y sueños compartidos, y David podía descartar su existencia sin siquiera dudarlo. Quizás me equivoqué, dijo Marcus sin apartar los ojos de la cara de Ana. Ella parecía bastante segura de conocerte. Dijo que trabajaron juntos en algunos proyectos financieros. Ya sabes cómo es Marcus. La escuela de negocios crea muchas conexiones casuales. Tal vez estuvimos en un grupo de estudio o algo así. Honestamente no logro ubicarla. Ana emitió un sonido entre una risa y un sollozo. Un grupo de estudio, 3 años de sociedad, 2 años de compromiso, y David reducía su relación a un simple grupo de estudio. Bien. Bueno, si recuerdas algo, avísame. Te hablaré luego sobre los contratos Steinberg. Por supuesto. Y Marcus, ten cuidado con la gente que afirma conocerme del pasado. Te sorprendería cuántos intentan usar conexiones falsas para acercarse a hombres exitosos como tú. La llamada terminó dejando a Ana y Marcus sentados en un silencio atónito. «Conexiones falsas», repitió Ana aturdida. Eso es lo que fue nuestro compromiso al parecer. Una conexión falsa. Marcus miraba su teléfono como si lo hubiera ofendido personalmente. Estuviste comprometida con David Chen durante 2 años. Fuimos socios comerciales durante 3 años antes de eso. Ana se sintió desconectada de su propia voz, como si escuchara a otra persona contar su historia. Construimos Pinnacle Financial juntos. Cada algoritmo, cada estrategia de cliente, cada innovación que hizo exitosa a la compañía. Ese fue mi trabajo, mis ideas. Y él lo robó todo. Hizo más que robarlo. Se aseguró de que todos creyeran que yo era la que le robaba a él. Documentos falsificados, registros financieros manipulados, convencer a nuestros clientes de que yo estaba malversando. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, él ya había presentado cargos en mi contra
y congelado todas mis cuentas. La mandíbula de Marcus estaba tan apretada que Ana podía ver el músculo saltando bajo su piel. Los cargos no prosperaron obviamente o estarías en prisión. No prosperaron porque David los retiró en el último minuto. Dijo que no quería arruinar mi vida por un malentendido. Se hizo ver magnánimo, asegurándose al mismo tiempo de que todos siguieran creyendo que yo era culpable. ¿Quién retira cargos de robo contra alguien a menos que esté absolutamente seguro de que la persona es culpable, pero quiere parecer generoso? Marcus pasó una mano por su cabello desordenando el peinado cuidadosamente arreglado. Eso es diabólico. Ese es David. Ana rió, pero no había humor en el sonido. Y ahora es tu socio de negocios. Así que supongo que la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Marcus la miró por un largo momento, sus ojos grises indescifrables. Luego se puso de pie y le extendió la mano. Voy a descubrir la verdad, dijo simplemente. Y luego voy a asegurarme de que David Chen pague por lo que te hizo. Las palabras deberían haber llenado a Ana de esperanza, pero todo lo que sintió fue cansancio y resignación. Hombres como David no pagaban por sus crímenes, se beneficiaban de ellos. Y hombres como Marcus, por sinceros que parecieran, siempre elegían el dinero sobre la justicia cuando llegaba el momento de la verdad. Pero cuando levantó la vista hacia su mano extendida, algo en su expresión hizo que el pecho se le apretara con una emoción que pensó que David había matado para siempre esperanza. Contra su mejor juicio, Ana tomó su mano y dejó que él la ayudara a ponerse de pie. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué arriesgarías un acuerdo de negocios para ayudar a alguien que apenas conoces? Marcus no respondió de inmediato. En lugar de eso, estudió su rostro con una intensidad que la hizo sentirse expuesta, como si pudiera ver a través de todas sus defensas, cuidadosamente construidas. Porque dijo al fin, he pasado toda mi vida rodeado de personas que quieren algo de mí. Y ayer, por primera vez en años, conocí a alguien que solo quiso ser amable con mi madre, alguien que ni siquiera sabía quién era yo, que no tenía ninguna agenda, excepto la decencia humana básica. Se detuvo, su pulgar rozando sus nudillos, en un gesto que hizo que un calor recorriera su brazo. Y porque David Chen acaba de mentirme en la cara sobre conocerte, lo que significa que probablemente todo lo que me has contado es verdad, y todo lo que él me ha contado es mentira. Ana sintió que las lágrimas le escocían en los ojos. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le había creído sin pruebas, sin documentación, sin explicaciones interminables? ¿Y si estás equivocado?, susurró. ¿Y si la mentirosa soy yo? ¿Marcus? Sonrió y la expresión transformó por completo su rostro. Entonces supongo que estoy a punto de cometer un error muy caro. Pero algo me dice que no es así. Comenzó a caminar todavía sujetándole la mano, y Ana se encontró siguiéndolo. ¿A dónde vamos? A mi oficina. Quiero mostrarte algo. Marcus, no puedo. La gente te verá tu reputación. Ana. Él se detuvo y se giró completamente hacia ella. No me importa mi reputación, me importa la verdad. Y tengo la sensación de que la verdad sobre David Chen va a ser muy, muy interesante. Mientras cruzaban juntos el campus, Ana captó destellos de su reflejo en las ventanas de los edificios, el multimillonario y la camarera, sus vidas entrelazándose de maneras que deberían haber sido imposibles. Pero por primera vez en 2 años, Ana sintió que podía ser más que una simple víctima de la ambición de David. Sintió que podía ser alguien por quien valía la pena luchar. La oficina de Marcus ocupaba todo el último piso de una resplandeciente torre en Midtown, con ventanales de piso a techo que ofrecían una vista impresionante de Manhattan. Ana trató de no quedarse boquiabierta mientras atravesaban la recepción, donde asistentes con trajes de diseñador se movían con eficiente discreción, y donde todo, desde los muebles hasta las obras de arte, gritaba dinero antiguo y gusto refinado. Señor Blackwood. Su asistente se levantó al verlos acercarse, su sonrisa profesional titubeando levemente al ver a Ana. No estaba programado que viniera hoy. Cambio de planes, Jennifer. No me pases llamadas en la próxima hora. Marcus guió a Ana hacia las enormes puertas dobles de su despacho privado.
Y Jennifer total confidencialidad sobre esta reunión. Por supuesto, señor. Ana sintió el peso de la mirada curiosa de Jennifer al pasar, y fue dolorosamente consciente de lo fuera de lugar que parecía en su simple vestido negro. Entre todo ese lujo corporativo, la oficina de Marcus era aún más impresionante que la recepción. Un espacio masculino de madera oscura y cuero, que de algún modo lograba sentirse cálido en lugar de intimidante. «Bebe». Marcus se dirigió a un aparador que parecía contener botellas que valían más que el salario anual de Ana. «Estoy bien, gracias». Ana permaneció de pie cerca de la puerta de repente, insegura de por qué había aceptado venir aquí. «Marcus, ¿qué es exactamente lo que esperas lograr? Aunque todo lo que te he contado sea cierto, David sigue siendo tu socio de negocios. No puedo simplemente responsabilizarlo de sus acciones, Marcus». Se sirvió 2 dedos de lo que parecía un whisky muy caro. «Ana, si David Chen destruyó tu vida para su propio beneficio, entonces es exactamente el tipo de persona con la que no quiero ser socio. Pero el dinero, siempre hay otro trato». Marcus se acomodó en uno de los sillones de cuero frente a su escritorio y le hizo un gesto a Ana para que se sentara. No siempre hay otra oportunidad para hacer lo correcto. Ana se sentó en el borde de la silla opuesta, todo su cuerpo tenso con energía nerviosa. Eso lo dices ahora, pero cuando veas las cifras involucradas, cuando tu junta empiece a hacer preguntas, mi junta trabaja para mí, no al revés. El tono de Marcus era suave, pero Ana captó el acero debajo. Y los números no importan si están construidos sobre fraude. Se inclinó hacia adelante, sus ojos grises intensos. «Háblame de las patentes, Ana». La empresa de David ha registrado 17 patentes en los últimos 2 años, todas relacionadas con el comercio algorítmico y la evaluación de riesgos. ¿Cuántas de esas desarrollaste tú, Ana, contuvo la respiración? ¿Cómo? Porque ha estado revisando los activos de Pinnacle como parte de nuestra diligencia de vida, y algo en las fechas de presentación me molestó. 17 patentes, todas presentadas en un lapso de 6 meses, supuestamente desarrolladas por el equipo de David. Marcus sacó una tableta y pasó por varios documentos. Pero cuando miré la formación académica de David, su historial laboral anterior, nada sugería que tuviera la experiencia técnica para desarrollar este tipo de modelos financieros sofisticados. Ana sintió que la habitación giraba. «Lo investigaste e investigo a todos mis posibles socios. La pregunta es, ¿por qué no encontré ninguna mención de ti en la historia de la empresa?» La voz de Marcus era suave, pero sus preguntas eran quirúrgicas en su precisión. «Si realmente fuiste socia durante 3 años, si contribuiste al desarrollo de estas tecnologías, debería haber registros, documentos de incorporación, acuerdos de sociedad, registros de empleados. Porque David me borró». La voz de Ana salió apenas en un susurro. Después de presentar los cargos, después de convencer a todos de que yo era una ladrona, hizo que quitaran mi nombre de todo. Los acuerdos de sociedad fueron reescritos para mostrar que yo solo había sido una empleada. Las solicitudes de patentes se enmendaron para quitar mi nombre de los créditos de inventora. Hizo que pareciera que nunca existí. Marcus guardó silencio por un largo momento, sus dedos entrelazados frente a su rostro. Ese nivel de fraude documental sistemático, Ana, no es solo poco ético, es criminal. Suerte probándolo. David es muy meticuloso y tiene abogados muy caros. Yo también. Marcus alcanzó su teléfono. «Jennifer, consígueme a Charles Morrison de Morrison Webb & Associates. Sí sé que es sábado. Dile que es urgente». Ana se puso de pie de un salto. «Marcus, no puedes. Esto destruirá tu acuerdo». «¿Bien?» La voz de Marcus era plana. «Final, si este acuerdo se construye sobre propiedad intelectual robada, entonces necesita ser destruido. No entiendes lo que arriesgas, y no entiendes lo que valgo». Marcus dejó su teléfono a un lado y se levantó para enfrentarla. Ana podría perder este acuerdo y 10 más como este, y aún así tener más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Lo que no puedo permitirme perder es mi integridad. La simple declaración golpeó a Ana como un impacto físico.
¿Cuándo fue la última vez que alguien había elegido principios sobre ganancias? ¿Cuándo fue la última vez que alguien había arriesgado algo real para defenderla? ¿Por qué preguntó la palabra apenas audible? ¿Por qué haces esto, Marcus? Se acercó lo suficiente para que Ana pudiera ver las motas de plata en sus ojos grises, pudiera oler la colonia sutil, que probablemente costaba más que su alquiler mensual. Porque ayer podrías haber simplemente llevado los cumplidos de mi madre al chef y haberte marchado. En cambio pasaste 10 minutos hablando con ella sobre sus viajes, preguntándole por sus experiencias, tratándola como a una persona en lugar de una molestia. Hizo una pausa su voz, bajando a algo casi íntimo. Porque hablas 5 idiomas pero estás sirviendo vino por propinas. Porque tienes un MBA de Columbia, pero te preocupas si tu jefa piensa que eres más problema que valor. Porque todo en ti sugiere a alguien que ha sido sistemáticamente minimizado por personas que deberían haberte valorado. Ana sintió que las lágrimas amenazaban de nuevo. Te vas a arrepentir cuando los abogados empiecen a hacer preguntas. Cuando tu junta quiera explicaciones, cuando David empiece a contraatacar. Deja que yo me preocupe por David. Marcus extendió la mano lentamente dándole tiempo a Ana para apartarse, y le secó una lágrima de la mejilla con el pulgar. La pregunta es, ¿estás lista para contraatacar? El toque fue suave, casi reverente, y Ana se sorprendió inclinándose hacia él a pesar de cada pensamiento racional en su cabeza. Ya no sé cómo. Se lo llevó todo Marcus. Mi trabajo, mi reputación, mi confianza. Ni siquiera sé quién soy sin todo eso. Yo sí sé quién eres. La otra mano de Marcus enmarcó su rostro, su contacto cálido contra la piel de Ana. Eres alguien que pasó 3 años construyendo una empresa desde cero. Alguien que desarrolló una tecnología lo bastante avanzada como para que David Chen estuviera dispuesto a cometer fraude para robarla. Alguien que lo perdió todo, y aún así encontró la gracia para ser amable con una anciana solitaria en un restaurante. Sus pulgares rozaron sus pómulos, y Ana sintió que algo dentro de su pecho se resquebrajaba, algo que había estado congelado durante 2 años. Eres alguien por quien vale la pena luchar, Ana Martínez. La pregunta es, ¿tú lo crees? Ana lo miró fijamente. Aquel hombre imposible que estaba dispuesto a arriesgar millones de dólares por alguien a quien conocía desde hacía apenas 2 días. Todo en la situación era una locura. El momento, las circunstancias, la manera en que su corazón se aceleraba con su toque. Pero por primera vez en 2 años, Ana se sintió ella misma de nuevo. No la mujer disminuida y temerosa que David había moldeado, sino la persona que había sido antes inteligente, capaz, digna de defender. Quiero creerlo, susurró. Entonces déjame demostrártelo. Antes de que Ana pudiera preguntar a qué se refería, el teléfono de Marcus vibró. Miró la pantalla y su expresión se endureció. ¿Qué pasa?, preguntó Ana. Mensaje de David. Quiere adelantar nuestra reunión al lunes. Dice que tiene nuevos desarrollos emocionantes que discutir. Ana sintió hielo formarse en su estómago. Marcus, tienes que tener cuidado. Si sospecha, aunque sea un poco, que sabes de mí, él no lo hará, porque hasta donde David Chen sabe, soy solo otro empresario codicioso interesado en sus márgenes de ganancia. La sonrisa de Marcus fue afilada, depredadora. No tiene idea de lo que se le viene encima. Ana quiso advertirle otra vez, explicarle lo peligroso que podía ser David cuando se veía acorralado. Pero la determinación en los ojos de Marcus le recordó algo que casi había olvidado: lo que se sentía tener a alguien de su lado, alguien dispuesto a luchar sus batallas junto a ella. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó en voz baja. La expresión de Marcus se suavizó. Necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacerlo? Confiar. La palabra que David había convertido en un arma contra ella, la que había jurado no volver a entregar a nadie. Pero al mirar a los ojos grises de Marcus, Ana sintió algo que no había experimentado en 2 años: el tímido inicio de la fe. Sí, dijo, y lo sintió de verdad. Puedo hacerlo. La sonrisa de Marcus fue como un amanecer tras la noche más larga. Bien, porque el lunes por la mañana David Chen
va a descubrir que su pasado finalmente lo alcanzó. Cuando Marcus la estrechó en sus brazos, Ana se permitió esperar que quizá, solo quizá la justicia no estaba tan muerta como había creído. Y si lo estaba, al menos esta vez, no enfrentaría sola la ira de David. Por primera vez en 2 años, Ana Martínez ya no huía. Estaba lista para contraatacar. El lunes por la mañana llegó con un cielo gris y encapotado, que parecía reflejar el ánimo de Ana, mientras se sentaba en la cafetería frente al edificio de Marcus, observando la entrada a través de los ventanales manchados de lluvia. Él había insistido en que se mantuviera alejada de la oficina durante su reunión con David, pero ella no podía obligarse a volver a casa y esperar impotente, mientras su futuro era decidido por 2 hombres con trajes caros. Su teléfono vibró. La reunión empieza en 10 minutos. Recuerda, pase lo que pase. David no sabe que estás involucrada. Mantente a salvo. Las manos de Ana temblaban mientras tecleaba. Ten cuidado. Es más peligroso de lo que piensas. La respuesta llegó de inmediato. Lo sé, pero yo también lo soy. Ana miró el mensaje tratando de encontrar consuelo en la confianza de Marcus. Pero ella conocía a David de maneras que Marcus no podía imaginar. Sabía cómo podía torcer la verdad, cómo lograba que las víctimas parecieran culpables y los monstruos héroes. Lo había visto destruir la vida de otras personas con la misma precisión calculada que había usado contra ella. 43 pisos sobre su cabeza, Marcus Blackwood estaba a punto de descubrir cuán a fondo David Chen los había manipulado a todos. Marcus se enderezó la corbata y comprobó su reflejo en los ventanales de piso a techo de la sala de juntas. Todo debía ser perfecto: su apariencia, su actitud, sus preguntas. David nunca debía sospechar que aquello era algo más que la diligencia de vida de rutina. Señor Blackwood, la voz de Jennifer sonó a través del intercomunicador. El señor Chen ha llegado. Envíalo adentro. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron y David Chen entró con la clase de paso confiado que pertenecía a un hombre convencido de que era dueño del mundo. Era más bajo de lo que Marcus recordaba, con un cabello negro perfectamente peinado y una sonrisa que parecía genuina hasta que se miraba de cerca a sus ojos. Marcus, qué gusto verte. David extendió la mano con una calidez ensayada. Gracias por adelantar esto. Sé que tu agenda es una locura. No es un problema. Marcus estrechó la mano ofrecida, notando el apretón firme, el reloj caro, las uñas cuidadas. Todo en David gritaba éxito, competencia, fiabilidad. Café, por favor. He estado pensando en nuestro cronograma y creo que podemos acelerar la fusión al menos 6 semanas. Mi equipo ha identificado algunos activos adicionales que no estaban en la propuesta original. Marcus sirvió café del servicio de plata. Sus movimientos eran deliberadamente casuales. Activos adicionales. Propiedad intelectual, principalmente algunos algoritmos patentados que hemos estado desarrollando internamente. David aceptó la taza con un asentimiento agradecido. Quería mostrarte los números antes de involucrar a los abogados. Lo aprecio. Marcus se acomodó en su silla, cada músculo de su cuerpo en tensión contenida. Háblame de estos algoritmos. ¿Están relacionados con los protocolos de evaluación de riesgos que mencionaste el mes pasado? La sonrisa de David se ensanchó. Exactamente. Material revolucionario. En serio, modelado predictivo capaz de identificar patrones de mercado con hasta 18 meses de anticipación. Va a revolucionar la manera en que abordamos la gestión de portafolios. Impresionante. Tu equipo los desarrolló internamente, por supuesto. Mi investigador principal es brillante. Doctorado del MIT, años de experiencia en análisis cuantitativo. Hemos estado trabajando en esta tecnología durante más de 3 años. Marcus asintió pensativo, tomando notas en el blog legal frente a él. ¿Y este investigador? ¿Está cómodo con la fusión? No hay preocupaciones sobre derechos de propiedad intelectual, disputas de patentes, nada de eso, ninguna en absoluto. Cadena de desarrollo limpia. Todo el trabajo hecho bajo contrato con la empresa. Mi equipo legal ha sido muy minucioso con la documentación.
Las mentiras salieron tan fluidas, tan seguras, que Marcus sintió una fría ira acumularse en su pecho. Ana tenía razón. David era un maestro manipulador capaz de reescribir la historia sin perder el ritmo. ¡Excelente! ¿Sabes lo importante que es una cadena de propiedad intelectual limpia en acuerdos de este tamaño? Marcus dejó su bolígrafo y se recostó. Pero debo preguntar, 3 años de desarrollo parecen una inversión significativa para una empresa del tamaño de Pinnacle. ¿Cómo financiaste la investigación y el desarrollo? La sonrisa de David titubeó por un instante tan breve que Marcus casi no lo notó. La financiación inicial vino de inversionistas privados. Luego reinvertimos utilidades a medida que la tecnología demostró ser viable. Administración inteligente del dinero. ¿Y tu investigador principal, el doctorado del MIT, ha estado contigo los 3 años completos? ¿O más tiempo que eso? La formación académica es impresionante, pero lo que importa es la aplicación en el mundo real. Hemos construido algo verdaderamente especial juntos. Marcus sintió náuseas. Cada palabra que salía de la boca de David era una distorsión calculada de la verdad. Un robo no solo del trabajo de Ana, sino de su propia existencia. La manera casual en que se refería a su sociedad mientras la borraba por completo era de una crueldad asombrosa. Me encantaría conocer a este investigador. Siempre me interesa conocer a las mentes detrás de la innovación. La pausa de David fue apenas perceptible. Desafortunadamente ahora mismo está en Singapur trabajando en la implementación con nuestros socios asiáticos. Muy práctico, ya entiendes. Brillante, pero no mucho para reuniones corporativas. Por supuesto. Bueno, cuando regrese me encantaría una presentación. Marcus tomó su café usando el movimiento para estudiar la expresión de David. Mientras tanto, me gustaría revisar la documentación de desarrollo, cronograma, metodología, protocolos de prueba. Mi equipo técnico querrá entender la arquitectura antes de que finalicemos los términos. Naturalmente, haré que mi asistente prepare un paquete completo. David sacó su teléfono, sus dedos volando sobre la pantalla. Debería tener todo listo para fin de semana. Marcus asintió haciendo otra nota. Perfecto. ¿Y David? Aprecio tu transparencia sobre los activos adicionales. La confianza es la base de cualquier sociedad exitosa. Absolutamente. La sonrisa de David irradiaba lo que parecía calidez genuina. La honestidad en los negocios no es solo ética, es rentable. Las mentiras terminan por alcanzarte tarde o temprano. La ironía era tan densa que Marcus podía saborearla. No podría estar más de acuerdo. Pasaron otros 30 minutos revisando proyecciones financieras y cronogramas de fusión. David estaba pintando un cuadro de crecimiento exponencial y dominio del mercado, que habría resultado convincente, si Marcus no supiera que estaba construido sobre robo y fraude. Cuando David finalmente se fue su apretón de manos, fue firme su porte confiado, sus promesas elaboradas. Marcus esperó hasta oír cerrarse las puertas del ascensor antes de sacar su teléfono. Llama a Charles Morrison ahora. Ana iba por su tercera taza de café cuando su teléfono sonó. El nombre de Marcus en la pantalla hizo que se le saltara el corazón. ¿Cómo fue?, preguntó sin preámbulos. Exactamente como predijiste. Mintió sobre todo el cronograma de desarrollo, el equipo de investigación, las fuentes de financiación. Y Ana está afirmando que su investigador principal es un hombre con un doctorado del MIT. La risa de Ana fue amarga. Déjame adivinar, este misterioso investigador está convenientemente indisponible para reuniones en Singapur. No muy práctico, pero poco para ambientes corporativos. ¡Qué conveniente! Ana cerró los ojos sintiendo el peso familiar de las manipulaciones de David. Pareció sospechar de tus preguntas para nada. Estaba prácticamente radiante con lo que claramente pensaba que era su propia astucia. La voz de Marcus llevaba un filo de disgusto. Ana, he conocido a algunas personas sin escrúpulos en mi carrera, pero la manera casual en que borró tu existencia es sociopática. Intenté advertirte. Lo hiciste y tenías razón en todo. Hubo una pausa. Luego la voz de Marcus se volvió más suave. ¿Cómo estás, Ana?
Miró alrededor de la cafetería a la gente normal viviendo vidas normales, sin darse cuenta de que su simple lunes por la mañana era la experiencia más surrealista de su memoria reciente. Sigo esperando el golpe final. David no comete errores, Marcus. Si está siendo tan despreocupado con las mentiras, es porque cree que ya ha ganado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que está planeando algo. David no reacciona a las amenazas, las anticipa y las neutraliza antes de que se conviertan en problemas. Ana sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia afuera. Marcus, ¿y si lo sabe? ¿Y si todo esto es una trampa elaborada? Eso es imposible. No hay forma de que sepa que hemos estado en contacto. ¿Estás seguro? Piénsalo. Le preguntas por alguien de Columbia, alguien con formación en lingüística que dice conocerlo. Y 3 días después, de repente empiezas a hacer preguntas detalladas sobre su equipo de desarrollo y las cadenas de propiedad intelectual. Es una coincidencia enorme. Marcus guardó silencio por un largo momento. ¿Crees que ha deducido que tú eres la conexión de Columbia? Creo que David Chen no cree en las coincidencias más de lo que tú lo haces. Non, la voz de Marcus sonaba tensa por la preocupación. Ana, ¿dónde estás ahora mismo en la cafetería frente a tu edificio? ¿Por qué? Porque si tienes razón, si David ha descubierto nuestra conexión, entonces no estás segura. Destruyó tu vida una vez, cuando eras un inconveniente. ¿Qué crees que hará si te ve como una amenaza directa? Ana sintió hielo formarse en su estómago. Había estado tan centrada en la posibilidad de justicia, en la esperanza de reivindicación, que no había considerado del todo lo que David podría hacer para protegerse. Y David nunca había sido de los que dejaban cabos sueltos. Marcus debería desaparecer esta noche, dejar la ciudad, cambiar mi nombre otra vez. No. La voz de Marcus fue firme. Huir no funcionó la primera vez y no funcionará ahora. David simplemente te seguirá, y la próxima vez no tendrás a nadie que te cubra la espalda. Entonces, ¿qué sugieres? Sugiero que lo obliguemos a actuar. Que venga a nosotros en vez de dejar que te case en su propio cronograma. Ana apretó el teléfono con fuerza. Eso es suicidio. No entiendes de lo que es capaz. Y tú no entiendes de lo que yo soy capaz. El tono de Marcus llevaba una confianza que era a la vez tranquilizadora y aterradora. Ana, no construí una empresa multimillonaria retirándome de las peleas, y no voy a permitir que David Chen intimide a la mujer que... Se detuvo abruptamente, y el corazón de Ana dio un salto. La mujer que ¿qué? Susurró. La mujer que me importa, dijo Marcus en voz baja. Más de lo que debería considerando que nos conocemos hace 3 días, pero así es. Ana sintió lágrimas punzándole los ojos. Marcus, sé que es una locura. Sé que el momento es terrible y las circunstancias imposibles, pero no he podido dejar de pensar en ti desde la noche del sábado. La manera en que hablaste con mi madre, la manera en que me enfrentaste cuando yo estaba siendo un imbécil, la fuerza que necesitaste para reconstruir tu vida después de que David la destruyera. Apenas me conoces. Sé lo suficiente. Sé que eres brillante, amable y más fuerte de lo que crees. Sé que mereces justicia y sé que quiero ser quien te ayude a conseguirla. Marcus hizo una pausa. Y sé que no voy a permitir que David Chen te haga daño otra vez. Ana se secó una lágrima. Ana se sorprendió de que aún le quedaran lágrimas después de 2 años de llorar. ¿Y si no podemos probar lo que hizo? ¿Y si sus abogados son mejores que los tuyos? ¿Y sí? Entonces lo afrontaremos cuando llegue el momento. Pero Ana, necesito que confíes en mí. Puedes hacerlo confiar. La palabra que se había convertido en su enemiga. El concepto que David había envenenado tan profundamente que Ana había pensado que nunca podría volver a abrazarlo. Pero sentada en esa cafetería común, escuchando a Marcus prometer que lucharía por ella, Ana sintió que algo cambiaba en su pecho. Tal vez confiar no significaba no volver a ser herida nunca. Tal vez significaba creer que alguien valía el riesgo de ser herida. Sí, dijo suavemente. Confío en ti. Bien, porque tengo un plan. 20 minutos después,
Ana estaba de vuelta en la oficina de Marcus, escuchándolo delinear una estrategia que era o bien brillante o completamente insana. ¿Quieres que llame a David directamente? Ana lo miró como si hubiera perdido la cabeza. Marcus, eso es exactamente lo que él espera. Probablemente ya esté planeando cómo usar cualquier contacto mío en nuestra contra. Precisamente por eso es perfecto. Marcus estaba paseando detrás de su escritorio, su energía chisporroteando de determinación. Él espera que te escondas, que permanezcas en las sombras mientras otros luchan tus batallas. Lo último para lo que está preparado es que entres directamente en su oficina y le exijas respuestas. Porque es un suicidio, porque es inesperado. Marcus se detuvo y la miró con una intensidad feroz. Ana, piénsalo. Durante 2 años has estado huyendo de David dejándolo controlar la narrativa. ¿Y si dejaras de huir? ¿Y si retomaras el control? Ana sintió un cosquilleo que podría haber sido emoción mezclada con su terror. Aunque quisiera confrontarlo, que no quiero. ¿Qué sentido tendría? Solo mentirá, manipulará, lo volteará contra mí como siempre hace. No, si no va sola. Marcus sacó su teléfono. Voy a llamar a David ahora mismo. Voy a decirle que mi equipo técnico ha identificado algunas inconsistencias en su documentación de propiedad intelectual y que necesito reunirme con su investigador principal para aclarar algunos puntos. Pondrá excusas. El investigador está en Singapur. ¿Recuerdas? Entonces le diré que es lo suficientemente urgente como para traer al investigador de vuelta. Le dejaré claro que el acuerdo depende de ello. La sonrisa de Marcus era afilada. Confía en mí. David no arriesgará perder esta fusión por una simple reunión. El pulso de Ana se aceleró. ¿Y después? Después entras en esa reunión como la doctora Ana Martínez, consultora independiente, especializada en sistemas de comercio algorítmico, alguien a quien contraté para verificar la autenticidad de su propiedad intelectual. La audacia del plan dejó sin aliento a Ana. ¿Me reconocerá de inmediato? Por supuesto que sí. Y estará tan sorprendido que revelará más de lo que pretende. La fuerza de David es su capacidad para controlar situaciones, manipular desde las sombras. Pero ponlo cara a cara con alguien que pensaba haber destruido a alguien que claramente no es la víctima rota que esperaba. Cometerá errores. Ana podía ver la lógica, pero la idea de enfrentar a David de nuevo la enfermaba. ¿Y si se niega a reunirse? ¿Y si llama a seguridad? ¿Y si intenta que me arresten? ¿Por qué cargos? Por estar en una reunión de negocios, Ana, no eres una fugitiva. Nunca siquiera te acusaron formalmente de nada. El poder de David sobre ti solo existe mientras tú creas que existe. Marcus rodeó el escritorio para ponerse frente a ella, apoyando suavemente las manos sobre sus hombros. Sé que tienes miedo. Sé que la última vez que confiaste en alguien terminó en desastre. Pero esta vez es diferente. ¿Cómo? Porque esta vez no estás sola. Esta vez tienes a alguien que te cree, alguien que está dispuesto a luchar por ti. Esta vez me tienes a mí. Ana levantó la vista hacia sus ojos grises y vio algo que le hizo apretarse el pecho de emoción. No era lástima ni caridad, sino un cuidado genuino respeto. El tipo de sociedad que había creído tener con David, pero real esta vez. Y si nos equivocamos, susurró. ¿Y si esto destruye tu empresa, tu reputación, todo por lo que has trabajado? Las manos de Marcus se movieron para enmarcar su rostro, sus pulgares, acariciándole los pómulos. Entonces reconstruiré. Pero Ana, no puedo reconstruir mi integridad si me aparto de esto. No puedo mirarme al espejo si dejo que David Chen gane. Su voz bajó a un tono casi íntimo. Y no puedo perderte ahora que te encontré. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de implicaciones que Ana no estaba segura de poder manejar. Pero la sinceridad en la expresión de Marcus, la suavidad de su toque, la certeza absoluta en su voz, todo se combinó para derribar lo último de su resistencia. Está bien, dijo en voz baja. Hagámoslo. La sonrisa de Marcus fue como un amanecer. Segura, muerta de miedo, pero sí segura. Ana respiró hondo, sintiendo que algo se movía dentro de su pecho. Es hora de dejar de huir.
Marcus la estrechó entre sus brazos, apretándola contra su pecho, y Ana se permitió tomar fuerza de su calor, de su confianza, de su fe absoluta en que la justicia era posible. Mañana enfrentaría a David Chen por primera vez en 2 años. Mañana recuperaría su vida o la vería destruida de nuevo. Pero esa noche, por primera vez desde que su mundo se había derrumbado, Ana Martínez sintió que estaba exactamente donde debía estar. Las oficinas de Pinnacle Financial ocupaban 3 pisos de una torre de cristal en el distrito financiero. Líneas limpias y eficiencia moderna, diseñadas para proyectar éxito y estabilidad. Ana estaba en la acera frente al edificio mirando hacia arriba, al lugar que una vez representó todos sus sueños ahora convertido en monumento de sus pesadillas. Dudas de último momento, Marcus apareció a su lado con 2 tazas de café en la mano, o con 100 de ellas. Ana aceptó el café agradecida, necesitando el calor contra el frío de octubre. Solía amar este edificio. David y yo lo escogimos juntos. Pasamos horas planeando cómo diseñaríamos las oficinas, hablando de la empresa que íbamos a construir. Y la construyeron. El hecho de que él se llevara el crédito no cambia eso. Ana miró a Marcus tomando nota de su traje caro, su porte seguro, la manera en que parecía dominar el espacio solo con existir. ¿Estás seguro de este plan? Una vez que entremos ahí no hay marcha atrás. Estoy seguro. La voz de Marcus era firme, tranquila. La pregunta es, ¿tú estás lista? Ana pensó en la mujer que había sido hace 2 años. Segura, exitosa, lo bastante ingenua para creer que el trabajo duro y el talento eran suficientes para protegerla de hombres como David. Luego pensó en la mujer en la que se había convertido. Asustada, disminuida, invisible, pero de pie allí con Marcus, sintiendo su fe absoluta en ella. Ana se dio cuenta de que ya no quería ser ninguna de esas mujeres. Quería ser alguien nuevo, alguien que había estado rota, pero que había aprendido a reconstruirse más fuerte. Estoy lista, dijo, y lo decía en serio. Cruzaron la calle, juntos, la mano de Marcus cálida y tranquilizadora en la parte baja de su espalda. El vestíbulo era exactamente como Ana lo recordaba, suelos de mármol, arte abstracto, ese lujo discreto que susurraba sobre dinero en lugar de gritarlo. El guardia de seguridad de la recepción levantó la vista cuando se acercaron, su expresión, volviéndose profesional al reconocer a Marcus. Señor Blackwood. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, James. Venimos a ver a David Chen. Nos está esperando. Por supuesto, señor. Piso 32. Los ascensores están... Lo recuerdo, dijo Ana en voz baja. Luego se contuvo. James la miraba con un reconocimiento perplejo, claramente tratando de ubicar dónde la había visto antes. La doctora Martínez está asesorando en nuestra fusión, dijo Marcus con naturalidad. Verificación de propiedad intelectual. Por supuesto, que tengan una buena reunión. Mientras subían en el ascensor, Ana sentía su corazón golpear contra sus costillas, los números familiares ascendiendo en la pantalla. 20, 25, 30. Cada uno acercándola más a un enfrentamiento que había evitado durante 2 años. Respira, dijo Marcus en voz baja tomando su mano. Recuerda, perteneces aquí. Esta empresa existe gracias a tu trabajo. Las puertas del ascensor se abrieron hacia el área de recepción familiar, todo vidrio y cromo, y un éxito cuidadosamente curado. Detrás del escritorio estaba sentada una joven que Ana no reconoció. Claramente David había reemplazado a todo el personal después de su partida. Señor Blackwood. La recepcionista se levantó con una sonrisa ensayada. El señor Chen los espera en la sala de conferencias principal. La siguieron por un pasillo bordeado de artículos enmarcados sobre los éxitos de Pinnacle. Premios por innovación, fotos de David en varios eventos de la industria. El estómago de Ana se apretó al darse cuenta de que en 2 años, David había construido toda una mitología alrededor de sí mismo. Una narrativa cuidadosamente elaborada, en la que ella nunca había existido. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron. Y ahí estaba. David Chen lucía exactamente igual, el cabello negro perfectamente peinado, el traje caro, esa sonrisa ensayada que alguna vez había hecho que el corazón de Ana se agitara.
Estaba de pie en la cabecera de la mesa de conferencias claramente colocado para proyectar autoridad y control. Y por un momento, Ana sintió que volvía a encogerse en la mujer asustada y disminuida que había sido. Entonces la mano de Marcus presionó contra su espalda cálida y firme, y Ana recordó por qué estaba luchando. Marcus. La voz de David era cálida, acogedora, sin dar señales de que nada estuviera mal. Justo a tiempo. Y usted debe ser la doctora Martínez. Los ojos de David se encontraron con los de Ana al otro lado de la sala, y ella vio el momento exacto en que el reconocimiento lo alcanzó. Su rostro quedó completamente en blanco durante unos 3 segundos, tiempo suficiente para que Ana percibiera el destello de sorpresa, cálculo y algo que pudo haber sido miedo cruzar sus facciones. Luego la máscara volvió a encajar en su lugar. «Lo siento», dijo David con la voz cuidadosamente modulada. «¿Nos hemos visto antes? Me resultas familiar». La desestimación casual, la pretensión de que ella era una extraña, golpeó a Ana como un impacto físico. Pero en lugar de la aplastante desesperación que había esperado, sintió algo totalmente distinto. Rabia. Furia pura, limpia, energizante, que quemaba 2 años de miedo y dudas. «Nos hemos visto», dijo Ana en voz baja, entrando en la sala con la cabeza en alto. «Aunque no me sorprende que no lo recuerdes. Siempre fuiste mejor olvidando a la gente incómoda». La sonrisa de David no vaciló, pero Ana notó la ligera tensión alrededor de sus ojos. «Me temo que no entiendo». «Ana Martínez», dijo ella claramente, extendiendo la mano en un gesto de falsa cortesía. «Ex socia y cofundadora de Pinnacle Financial, aunque creo que en tu versión actual de la historia nunca existí». El silencio que siguió fue ensordecedor. David miraba la mano extendida de Ana como si pudiera morderlo mientras Marcus observaba todo el intercambio con atención aguda. «Creo que debe haber alguna confusión», dijo David finalmente sin tomarle la mano. «Pinnacle nunca ha tenido una socia llamada Ana Martínez». En serio, Ana sacó su teléfono y abrió un álbum de fotos que había pensado no volver a usar jamás. «Entonces tal vez puedas explicarme estas». Le mostró la pantalla una foto de David y Ana en la fiesta de lanzamiento de Pinnacle, con los brazos alrededor del otro, ambos sonriendo a la cámara. El rostro de David en la foto irradiaba lo que había parecido amor y orgullo genuinos. David miró la foto y se encogió de hombros. «Asisto a muchos eventos de la industria. Seguro que me he hecho fotos con cientos de personas a lo largo de los años». Ana deslizó a la siguiente imagen. David y Ana en la oficina tarde en la noche trabajando juntos en código. Su anillo de compromiso claramente visible en la mano izquierda. Luego, otra David besando la mejilla de Ana en lo que claramente era una cena íntima, no un evento de negocios. «Cientos de personas», repitió Ana en voz baja. «Eso es lo que fui para ti, David. Solo otra cara entre la multitud. Lo siento, pero realmente no sé qué esperas lograr aquí». David se volvió hacia Marcus con una expresión de confusión profesional. «Marcus, no estoy seguro de lo que esta mujer te haya dicho, pero...» Esta mujer lo interrumpió Marcus con voz mortalmente tranquila. «Es la doctora Ana Martínez, que posee las patentes de 17 de las tecnologías que tu empresa afirma haber desarrollado. Las mismas tecnologías que has estado intentando venderme como parte de nuestra fusión». La máscara de David se resquebrajó por un momento, y Ana vio un verdadero destello de miedo en su rostro. «Eso es imposible. Toda la propiedad intelectual de Pinnacle fue desarrollada internamente por mi equipo». «Tu equipo», repitió Ana. «Te refieres al equipo de un solo doctor del MIT, que está convenientemente en Singapur y no disponible para reuniones». «No sé a qué juego estás jugando». «No estoy jugando a nada, David». La voz de Ana era firme, ahora fortalecida por 2 años de dolor, que al fin encontraban su propósito. «Estoy aquí para recuperar lo que me robaste». David rió, un sonido que probablemente pretendía transmitir incredulidad divertida, pero que salió forzado y artificial. «¿Robar esa es una acusación muy seria?» «Sí lo es». Ana sacó una tableta y abrió una carpeta de archivos. «¿Quieres ver las notas de desarrollo originales del algoritmo de evaluación de riesgos
las que están escritas con mi letra y fechadas 6 meses antes de que presentaras la patente, o tal vez los correos donde me pedías que te explicara las especificaciones técnicas porque no entendías el código. El rostro de David empezaba a mostrar grietas en su compostura. Cualquiera puede falsificar documentos. Cualquiera puede, concedió Ana. Pero estos no son falsificaciones. Son copias de seguridad de mi almacenamiento personal en la nube, con metadatos completos que muestran cuándo fueron creados, cuándo se modificaron por última vez, en qué dispositivo fueron creados. Lo miró directamente a los ojos. ¿Quieres explicarle a Marcus por qué la tecnología fundamental de tu empresa fue desarrollada en mi portátil personal? Esto es ridículo. David se volvió hacia Marcus, la desesperación empezando a filtrarse en su voz. Marcus, seguro que puedes ver lo que es esto. ¿Alguna ex empleada resentida intentando... ¿Ex empleada? La voz de Ana cortó sus protestas como una cuchilla. ¿Así lo llamas ahora, David? Estuvimos comprometidos 2 años. Construimos esta empresa juntos. Compartimos una cama, compartimos una vida, compartimos sueños sobre el futuro que íbamos a crear. Se puso de pie y rodeó la mesa hasta estar lo bastante cerca como para ver el miedo en los ojos de David. Cuando decidió que lo quería todo para sí, no solo robó mi trabajo, me robó la vida. Destruiste mi reputación, congelaste mis cuentas, giraste a todo el mundo en mi contra, y luego tuviste la audacia de actuar como si yo nunca hubiera existido. Presentaste cargos por fraude que sabías falsos, y los retiraste en el último minuto para parecer magnánimo mientras te asegurabas de que todos creyeran que yo era culpable. Su voz ganó fuerza con cada palabra. Reescribiste nuestros acuerdos de sociedad para que pareciera que yo solo había sido una empleada. Quitaste mi nombre de las solicitudes de patente. Me borraste, David. David miró entre Ana y Marcus calculando sus opciones. Aunque eso fuera cierto, murmuró él. Lo es, respondió Marcus en voz baja cada palabra. Marcus sacó su tableta y la abrió en un documento que Ana reconoció. Mi equipo legal ha pasado los últimos 3 días investigando las reclamaciones de propiedad intelectual de Pinnacle. Y adivina qué encontramos. David quedó muy quieto. Marcus explicó que las solicitudes de patente originales contaban una historia muy distinta a las actuales. El análisis de metadatos muestra que tus patentes fueron alteradas sistemáticamente para eliminar el nombre de Ana. Como coinventora, se cambiaron las fechas de invención y se reescribieron especificaciones para ocultar que el trabajo se hizo en sistemas externos. También hallamos los acuerdos de sociedad originales que muestran a Ana como socia igualitaria no empleada, los que fueron alterados 6 meses después de que ella dejó la empresa. El rostro de David palideció. Esos son documentos sellados, no tienes derecho, dijo, pero Marcus, con voz de hielo, respondió que tiene todo derecho legal a investigar la propiedad intelectual que está considerando comprar, y que lo que descubrió es que él intentaba vender bienes robados. Esto es una locura, dijo David sin convicción. Vas a destruir un acuerdo de 1,000 millones por la palabra de una mujer que creó la tecnología que hace valiosa tu empresa, interrumpió Ana. Una mujer que te confió todo y fue traicionada por su confianza. David quedó atrapado, su seguridad habitual hecha trizas. Intentó negociar ofreciendo compensación, pero Ana rió amargamente. David, no puedes negociar para salir del robo ni ofrecer un acuerdo por haber robado el trabajo de mi vida. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó él. Quiero justicia, contestó ella con calma. Contestó. Quiero que el mundo sepa quién construyó realmente Pinnacle Financial. Quiero que mi nombre se restaure en cada patente, artículo y trabajo que me robaste. Quiero una contabilidad completa de cada dólar que esta empresa ha ganado usando mi tecnología. Y quiero que entiendas lo que se siente perderlo todo, porque alguien en quien confiabas decidió destruirte. David la miró atónito ante la mujer que había intentado aplastar, y que ahora estaba fuerte y decidida frente a él. El trato se cancela, dijo Marcus en voz baja con efecto inmediato, y me aseguraré de que cada socio potencial sepa las prácticas de negocio de Pinnacle Financial. David saltó de su asiento, su compostura rompió por completo.
No puedes hacer esto. Los contratos son nulos por tergiversación. Mis abogados ya preparan la documentación, respondió Marcus con calma. ¿Os destruiré a los dos?, gruñó David con la voz temblando de rabia. Ana se puso en pie y lo enfrentó sin titubear. Arruinar mi reputación, robar mi trabajo y volver a poner a todos en mi contra ya lo hiciste. Fue tu mejor golpe y sobreviví. Se acercó hasta ver el miedo en sus ojos y añadió: pero esta vez no estoy sola. Esta vez tengo a alguien que me cree y está dispuesto a luchar por la verdad. Esta vez eres tú quien lo va a perder todo. David miró entre Ana y Marcus, su rostro atravesando rabia, desesperación y algo que pudo ser derrota. Esto no ha terminado, dijo por fin. Sí, replicó Ana en voz baja. Lo está. Al salir de la sala de conferencias dejando a David sentado solo en su mesa, Ana sintió cómo se levantaba de sus hombros un peso que había cargado durante 2 años. Ya no era la misma mujer rota que había huido de ese edificio con vergüenza y miedo. Era alguien que había recuperado su fuerza, que había aprendido que la justicia era posible, si se tenía el valor de luchar por ella, y era alguien que había encontrado un compañero digno de su confianza. 6 meses después, Ana estaba en la cocina del ático de Marcus en Tribeca, mirando cómo el amanecer pintaba la ciudad en tonos dorados y rosados. El periódico sobre la encimera tenía un titular que todavía la hacía sonreír: fundador de Pinnacle Financial, condenado a 5 años por fraude corporativo. Debajo una nota más pequeña: Martinez Technologies anuncia ganancias récord en el primer trimestre. Aún leyendo sobre la caída de David, apareció Marcus detrás de ella, rodeándole la cintura con los brazos y besándola en el cuello. Puedes culparme 2 años de pesadillas, y ahora es él quien está entre rejas. Se recostó contra el pecho de Marcus, saboreando la calidez y la seguridad de su abrazo. A veces todavía no puedo creer que sea real. Créelo. El equipo legal de Charles fue muy minucioso: fraude, robo de propiedad intelectual, delitos corporativos, falsificación de documentos financieros. David no molestará a nadie en mucho tiempo. Ana se giró en sus brazos mirando al hombre que había cambiado todo. ¿Algún arrepentimiento por haber dejado pasar el mayor acuerdo de tu carrera? Bromeas, alejarme de ese trato fue la mejor decisión que he tomado. Me llevó a algo mucho más valioso. ¿Qué tú?, dijo simplemente besándole la frente. Aunque debo decir que verte reconstruir tu empresa desde cero ha sido increíble. Martinez Technologies va a cambiar la industria. Ana sintió un familiar orgullo. Los últimos 6 meses habían sido un torbellino de batallas legales, restitución de patentes y la construcción de una nueva empresa desde cero. Pero con su nombre limpio y su tecnología de vuelta, había descubierto que era aún más capaz de lo que imaginaba. Martinez Technologies ya tenía contratos millonarios y 3 grandes firmas competían por invertir. Vamos a cambiar la industria, corrigió ella. Nada de esto lo habría logrado sin ti. Sí lo habrías. Solo necesitabas a alguien que te recordara lo fuerte que eres. La sincera ternura en la voz de Marcus le apretó el pecho de emoción. Incluso después de 6 meses, a veces todavía no podía creer que esa fuera su vida: despertar en brazos de Marcus, construir una empresa que era verdaderamente suya, enfrentar cada día sin miedo ni vergüenza. Tengo algo para ti, dijo Marcus con un tono que sonaba casi nervioso. No es mi cumpleaños. Lo sé, pero hay algo que quiero preguntarte. Y no podía esperar más. Ana sintió que el corazón se le detenía cuando Marcus metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Su respiración se entrecortó cuando él se arrodilló en la cocina con la luz de la mañana entrando por las ventanas y tiñéndolo todo de oro suave. Ana Martínez, dijo Marcus con voz firme, a pesar de la vulnerabilidad en sus ojos, hace 6 meses, entraste en mi vida y lo pusiste todo patas arriba. Me hiciste recordar por qué la integridad importa más que el beneficio. Por qué la verdad vale la pena defenderla. Por qué el amor es la inversión más importante que uno puede hacer. Abrió la caja revelando un anillo que dejó sin aliento a Ana, un solitario clásico elegante, sin ser ostentoso, hermoso, sin ser exagerado, exactamente lo que ella habría elegido para sí misma.
Me enseñaste que la verdadera fuerza no consiste en no caer nunca, sino en levantarse y convertirse en alguien aún mejor de lo que eras antes. Me mostraste lo que significa luchar por lo correcto incluso cuando las probabilidades son imposibles. Marcus hizo una pausa, sus ojos grises brillando de emoción. Sé que solo nos conocemos desde hace 6 meses. Sé que es rápido, quizá incluso una locura, pero Ana, nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Respiró hondo y su voz bajó a un tono íntimo y tierno. Te amo. Amo tu mente brillante y tu corazón generoso. Amo tu fuerza y tu vulnerabilidad. Amo la forma en que te comunicas, enseñas con mi madre, la forma en que haces un café horrible, y la arruguita que se forma entre tus cejas cuando te concentras en el código. Ana sintió lágrimas corriendo por su rostro, pero eran lágrimas felices de las que creía haberse olvidado cómo llorar. Y sobre todo, continuó Marcus, amo la forma en que me has hecho querer ser un mejor hombre. Me has hecho creer en una sociedad verdadera, en un amor basado en el respeto, la admiración y el cuidado genuino. La miró con absoluta sinceridad. Ana Martínez, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres dejarme pasar el resto de mi vida demostrándote que no todas las sociedades terminan en traición, que el amor no tiene por qué ser peligroso? Ana miró hacia abajo a ese hombre increíble, que había arriesgado todo por luchar por ella, que la había visto en su momento más roto, y la había ayudado a ser más fuerte de lo que jamás había sido. El anillo en la caja atrapó la luz de la mañana, enviando pequeños arcoíris que danzaban por las paredes. Sí, susurró, y luego más fuerte. Sí, Marcus. Sí a todo. Marcus deslizó el anillo en su dedo con manos sorprendentemente firmes. Luego se puso de pie y la besó con una ternura que hizo que las rodillas de Ana flaquearan. Cuando se separaron, ambos reían y lloraban al mismo tiempo. «No puedo creer que me hayas propuesto matrimonio en tu cocina», dijo Ana, admirando cómo lucía el anillo en su mano. No podía esperar a un restaurante elegante o unas vacaciones románticas. Quería pedírtelo aquí, en el espacio donde hemos tenido nuestras mejores conversaciones, donde me enseñaste a vivir de verdad en lugar de solo existir. Ana miró alrededor de la cocina, que se había vuelto tan familiar, tan parecida a un hogar, y se dio cuenta de que tenía razón. Ahí habían planeado la estrategia para las batallas legales. Ahí habían celebrado cada victoria. Ahí habían aprendido a confiar plenamente el uno en el otro. Además, añadió Marcus con una sonrisa, después de todo lo que hemos pasado, pensé que lo simple y honesto era mejor que lo elaborado y teatral. Simple y honesto, repitió Ana, pensando en lo perfectamente que esas palabras describían lo que habían construido juntos. Me gusta. Marcus la atrajo de nuevo hacia sí, y Ana se maravilló de lo segura que se sentía en sus brazos, de lo correcto que parecía todo. Un año atrás, se escondía en Queens, convencida de que su vida había terminado, de que confiar era imposible, de que el amor no era más que otra palabra para vulnerabilidad. Ahora estaba comprometida con un hombre que le había demostrado que una verdadera unión consistía en levantarse mutuamente, en lugar de destruirse, que el amor podía ser una fuente de fuerza en lugar de debilidad. Entonces, dijo Marcus, su voz cálida y divertida, ¿algún pensamiento sobre la planificación de la boda? Por favor, dime que no serás de esas novias que quieren un compromiso de 1 año y una boda que cuesta más que la casa de la mayoría. Ana rió, un sonido que brotó de un lugar de pura alegría. En realidad estaba pensando en algo pequeño. Familia, amigos cercanos. Quizás tu madre pueda enseñarme un poco más de lengua de señas antes de la ceremonia. Va a estar encantada. Ha estado insinuando lo de los nietos desde nuestra tercera cita. ¿Nietos? Ana arqueó una ceja. Nos acabamos de comprometer hace 30 segundos. ¿Y ya piensas en hijos? Pienso en todo. Hijos, nietos, en envejecer juntos. Todo el hermoso caos de construir una vida con alguien. La expresión de Marcus se volvió seria. Ana, sé que David te lastimó mucho. Sé que la confianza ya no es fácil, pero quiero que sepas que estoy en esto a largo plazo. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos.
Ana sintió que su corazón se hinchaba con una emoción tan grande que apenas podía contenerla. «Lo sé», dijo suavemente. «Confío en ti, Marcus. Completamente». Esas palabras la habrían aterrorizado 6 meses atrás, pero ahora se sentían como un regalo para él y para ella misma. Había aprendido que confiar no era nunca más ser herida, sino elegir creer que algunas personas valían el riesgo. Y Marcus Blackwood definitivamente valía el riesgo. «Bien», dijo Marcus besándola de nuevo, «porque tengo algunas ideas sobre nuestra luna de miel que requieren una buena dosis de confianza». Ah, sí, los ojos de Ana brillaron con picardía. «¿Qué clase de ideas?» «Las que incluyen París champaña y demostrarte que no todas las conexiones francesas terminan en desamor». Ana sintió una punzada momentánea al escuchar la mención de París, la ciudad donde alguna vez había pensado que construiría una vida con David, donde sus sueños habían comenzado a tomar forma. Pero al mirar a los ojos de Marcus, se dio cuenta de que aquellos viejos sueños eran pequeños, limitados por su incapacidad de imaginar que alguien pudiera amarla sin intentar disminuirla. «París suena perfecto», dijo, y lo decía en serio. «Siempre y cuando prometas no volver a proponerme matrimonio. No creo que mi corazón pueda soportar más sorpresas hoy». «Trato hecho. Pero me reservo el derecho de sorprenderte de otras maneras». «¿Qué clase de maneras?», preguntó ella. La sonrisa de Marcus fue misteriosa, llena de promesas y posibilidades. «Tendrás que confiar en mí». «Confío en ti», respondió Ana, y se dio cuenta de que lo decía por completo. «Confío en ti con todo». Mientras permanecían juntos a la luz de la mañana, Ana pensó en lo lejos que había llegado desde aquella mujer aterrorizada, que se escondía en Queens convencida de que su vida había terminado. Había aprendido que los finales podían ser comienzos, que perderlo todo podía enseñarte lo que realmente era valioso, que la peor traición podía llevar al amor más auténtico. David Chen había intentado borrarla de la existencia, pero en su lugar, la había obligado a descubrir quién era en realidad, cuando todo lo demás le fue arrebatado. Y lo que descubrió fue que era alguien lo bastante fuerte para reconstruirse, lo bastante valiente para luchar, y lo bastante sabia para reconocer el verdadero amor cuando lo encontraba. «Entonces», dijo Marcus estrechándola más fuerte entre sus brazos, «¿lista para empezar a planear el resto de nuestras vidas?» Ana miró su anillo de compromiso brillando bajo la luz del sol de la mañana, y luego al hombre que le había recordado que valía la pena luchar por ella. «Estoy lista», dijo, y por primera vez en años lo sintió sin reservas. El futuro se extendía ante ellos luminoso de posibilidades y lleno de promesas. Y Ana Martínez, pronto en convertirse en Ana Blackwood, finalmente estaba lista para abrazarlo todo. Afuera la ciudad zumbaba de vida y energía, llena de personas, comenzando sus propios nuevos capítulos, librando sus propias batallas, descubriendo su propia fuerza. En algún lugar de una prisión federal, David Chen comenzaba a entender lo que se sentía perderlo todo. Pero aquí, en esta cocina llena de luz matutina, risas y amor, Ana y Marcus apenas comenzaban a comprender lo que significaba tenerlo todo lo que realmente importaba. Y era más hermoso de lo que cualquiera de los dos se había atrevido a soñar.